Segundo bloque de Casi Todo Verdad, y en el día de ayer se realizó un nuevo paro de docentes en la provincia de Buenos Aires, el número 25, y todavía un conflicto que no ha cerrado en las paritarias a pesar de que está a punto de terminar el ciclo lectivo 2018. Para hablar sobre esto estamos junto con Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata. ¿Qué tal, Patricio? Gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, y esto que ya parece algo digno del libro Guinness de récords, ¿no? Está a punto de terminar el ciclo lectivo y todavía no hay ninguna definición respecto a la paritaria salarial. Desde que se instauró la paritaria como ámbito de negociación salarial y de salud y condiciones de trabajo, es la primera vez que llegamos a noviembre sin cerrar. Marca dos cosas. La primera, que Vidal miente, porque decían que eran un gobierno que venía a dialogar y una paritaria se hace dialogando. Y la segunda, que no tienen interés de que los docentes ganen, como dijo Vidal, 44.000 pesos. Eso marca esta serie de negociaciones truncas y pone en el tapete lo que nosotros dijimos en la primera oferta salarial, que el 15% era una oferta que condenaba a los trabajadores y las trabajadoras de la educación a un sueldo de hambre. Tal es así que esa oferta del 15% hoy se transformó en un cierre por decreto, así como soslayado, del 30%. Quiere decir que no estábamos tan equivocados antes ni ahora, porque ahora también volvimos a rechazar. En realidad, pedimos pasar un cuarto intermedio y hicimos una contrapropuesta. Y el gobierno dijo, no, la propuesta es la nuestra. Y ahí, de vuelta, sale a cruzar este no diálogo, porque cuando uno hay una mesa de diálogo, uno acerca posiciones para cerrar. La intención de no cerrar es del gobierno, porque el cierre de la paritaria del 30% era hoy estar 9 puntos abajo de la inflación. Y no estoy hablando de la pérdida de poder adquisitivo, porque la canasta básica de las trabajadoras y los trabajadores subió mucho más que el 39%. Y si vemos las proyecciones a fin de año, estaríamos entre un 15 o un 19% abajo de esa inflación. Ahora, hay una doble molestia o indignación. Por un lado esto, ¿no? Que ustedes anunciaban que el 15% era imposible porque, bueno, todos sabíamos que la inflación iba a ser mucho más. De hecho, se duplicó y hasta puede triplicarse si supera el 45%. Ahora, también hay una especie de estigmatización de los gremios en general, porque ha pasado con otros gremios, pero en particular de los docentes, y muy apuntada también a Roberto Baradel, ¿no? Por lo menos es lo que uno observa en los medios y de las declaraciones de los funcionarios. Tiene que ver con una posición que tomó nuestro sindicato, el SUTEBA, que fue en diciembre del 2015 estar en el medio de los despidos de los compañeros de la cooperativa del municipio, acompañando a esos trabajadores, recibiendo la represión de la policía de la ciudad de La Plata. Y desde ese momento no dejamos nunca la calle. Una línea de coherencia en defensa de las y los trabajadores de la educación y en defensa de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a través de la CTA que conduce Roberto Baradel. ¿Por qué esto no pasa con otros gremios docentes? Digo, nunca la escuché hablar a Vidal de, que la respeto muchísimo, de Mirta Petrosini o de algún otro dirigente. Nosotros intuimos que debe ser un intento de fraccionar el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Nosotros, nuestra política gremial se fortaleció en la constitución del Frente de Unidad Docente Bonaerense y se sostiene en la unidad en la calle. Los ejes son unidad para la pelea, lugares de trabajo dignos y en condiciones y salarios dignos. De ahí no nos bajamos nunca. Pero es parte de la historia del SUTEBA, por eso los dirigentes del SUTEBA resisten cualquier archivo. Entonces eso a nosotros nos pone muy orgullosos. Y nos pone orgullosos como Frente de Unidad Docente porque podemos mirar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros a la cara y decirles que ese camino de pelea que les trazamos allá por el 2015, hoy lo sostenemos y les decimos que tenemos que salir a convencer a aquellos que todavía creen el canto de sirena que nos baja el gobierno. Es importante lo que marcás porque, bueno, aquellos que no lo conocen, el Frente de Unidad Docente agrupa 6 agrupaciones en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta unidad hizo también que se puedan mantener tanto tiempo un conflicto que plantea el mismo gobierno bonaerense y que, bueno, vemos en el día de ayer el paro número 25, también está la discusión del acatamiento o no. Desde el Ejecutivo dice que fue un 40, un 50%, pero lo cierto es que fue más de un 90%.
y eso fue contundente viendo las aulas y los colegios de la Ciudad de La Plata, sobre todo, ¿no? En la Ciudad de La Plata los datos nuestros fueron entre el 88 y el 90%. La provincia fue alto, también más o menos en ese nivel. Y lo importante, hoy nosotros hicimos en el marco de la jornada de 48 horas de protesta, hicimos una movida distrital muy numerosa, retomando los reclamos y las peleas que fuimos llevando adelante durante el año, en el marco de la unidad, el Frente Unidad Docente de La Plata, el Bloque Sindical de La Plata, que fueron construcciones colectivas. No nos miramos el ombligo para conducir el conflicto. Las definiciones del Frente Unidad Docente bonaerense surgen de las bases, en las asambleas de las escuelas, en las reuniones de delegados, en la forma que tenga cada uno de los sindicatos que lo integre, y después las discusiones de definición de medidas de 48, de 72, con movilización, sin movilización, se discuten en el marco del Frente Unidad Docente. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro punto, nuestro mojón de pelea. De ahí no volvemos. Y tenemos totalmente claro que hoy hay una línea que divide todos aquellos que están con este gobierno que tiene un presupuesto del Fondo Monetario Internacional, y del otro lado están todos aquellos que le ofrecen una resistencia a ese presupuesto, a esas políticas de ajuste, a esas políticas de expulsión de la clase trabajadora, aquellos que estaban en el borde asomando y están en el fondo de los infiernos. Y la verdad que nosotros ante eso nosotros nos rebelamos. Ese es nuestro eje, ese es nuestro piso, y de ahí para adelante vamos. Hay otro tema, el de los descuentos, porque bueno, la situación es complicada, digo, hay docentes que han recibido descuentos muy importantes, esto está judicializado. Siempre hay, en momentos donde la discusión política se puede dar, siempre cuando hay un cierre de paritarias, lo hubo en todo el gobierno anterior, lo que solicitaban los sindicatos era la devolución íntegra de los días de paro. Imagínense, con este gobierno nosotros no podemos acercar una posición que tenga visos de realidad, que tenga visos con lo que marcan sus economistas cabeceras, sus consultoras que hablan de la inflación que hablan. Es imposible, planteamos, es imposible lograr que se devuelvan los días de paro. Sí, nosotros vamos a hacer presentaciones para que se devuelvan. Y una cosa muy particular, lo que pasó cuando la gobernadora decide dar este aumento del 19 sobre el 11 que había dado anteriormente, cuando uno piensa que va a recibir un aumento, siente que va a tener más cantidad de plata en el bolsillo. Bueno, eso en la provincia de Buenos Aires en algunos casos no pasó. ¿Por qué? Y eso lo había anunciado el Frente Unidad Docente. Porque esos adelantos que nosotros rechazamos, que fueron 7 en el año, que iban entre rango de salario entre 10.000, 20.000, 20.000, 30.000, 30.000, 40.000, cuando el porcentual se ajusta al básico, a dos sumas remunerativas bonificables y a 2 bonificaciones que tienen las secretarias y los secretarios y los directores y vicedirectores, cuando se cobra ese anclaje del salario en porcentual, hubo docentes que recibieron más plata a cuenta que lo que deberían cobrar. Entonces cobraron menos plata. Hasta en eso fueron burdos. Y después otra cosa que pasó en la Ciudad de La Plata, que nunca la había visto, nosotros tenemos un servicio de asistencia online en la página del ABC, en el que, entre otras cosas, podemos ver nuestro recibo de sueldo. Aquellos compañeros que cobraron en el mes de septiembre, en octubre, y que tenían un formato, cuando lo vieron a principios de noviembre, lo que vieron fue algo totalmente distinto. Inclusive, en algunos casos deberían haber, o sea, las sumas eran mayores que las que vieron en el mes de septiembre. Hasta esa confusión generaron, a esa cuestión ilegal de tocar un documento público. Digo, este gobierno, en su política de distracción, de confusión y de generar caos, no da un paso atrás. Por eso nosotros tenemos que responder con organización y con un sentido de dignidad que mostró la clase trabajadora docente y la clase trabajadora en general, manteniendo paros masivos y altos a pesar de los descuentos. Porque entienden algo, que si nosotros permitimos y dejamos la calle, nos arrasan y nos pasan por arriba. Otro de los reclamos de la comunidad educativa tiene que ver con las reformas edilicias, ¿no? Las faltas de obras en las escuelas, el caso paradigmático este año del de Moreno, ¿no? Algo que también hizo perder muchas clases, ¿no? El cierre de escuelas, pero bueno, es un reclamo también junto con el salarial que prácticamente no tiene ningún resultado, ¿no? El 2 de agosto fue un día totalmente triste para absolutamente todos los trabajadores de la educación. Y
parecía que fue como anunciado por nosotros. 2 meses anteriores hicimos un carpetazo que muchos iluminados, sectores de vanguardia en el SUTEBA decían que eran medidas tibias, pidiéndole que se cumpla a la gobernadora Vidal el acuerdo paritario de CETERA con 12 puntos para garantizar la habitabilidad en las escuelas. El 2 de agosto ocurrió lo que ocurrió en Moreno. Y hoy solamente 27 escuelas volvieron a clase en Moreno. Más allá de la dignidad de los compañeros, la capacidad de organización, yo la verdad me saco el sombrero con la secretaria general del SUTEBA de Moreno porque ha construido desde las ruinas una unidad que trascendió lo meramente sindical. Las movilizaciones de Moreno son para emocionarse. Y no bajaron un ápice de su reclamo, condiciones dignas. Hoy, a 3 meses, todavía hay más de 70 escuelas que están sin clase. Y en la ciudad de La Plata hubo en un momento 60 escuelas sin gas. En algunas 30 días sin clase. Digo, tanto que plantean que con los chicos adentro del aula quedó demostrado que se pierden mucho más días de clases por la inacción del Estado provincial en cumplir con sus deberes, porque garantizar las condiciones edilicias es parte del contrato social que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con absolutamente todos los ciudadanos de la provincia. Y eso no ocurrió. Y nos lleva a este terrible suceso en donde perdieron la vida 2 compañeros. Patricio, ¿va a haber nuevas medidas de fuerza si no los convocan? Digo, porque uno supone que, bueno, terminan las clases. Nosotros estamos esperando la convocatoria que prometió en diciembre. Hoy el SUTEBA tiene en toda la provincia de Buenos Aires asambleas ordinarias, donde se van a votar la memoria y el balance, que es lo que peleamos, y se va a votar la política gremial 2018-2019. Ahí va a estar nuestro plan de lucha, como lo plantean todos. Eso es lo que se va a votar hoy en las asambleas y mañana se va a refrendar en el Congreso Provincial de SUTEBA. Y después cada uno de las organizaciones llevará en su marco organizativo esos plenarios que marcarán su política gremial. Pero volviendo a lo que es la organización en unidad, nosotros no vamos desde el SUTEBA a avanzar en un plan de lucha que no sea consensuado con las bases. Y el esquema es el siguiente: asambleas por escuela, reuniones de delegados con mandato de las escuelas, plenario de secretarios generales, y lo que sale del plenario de secretarios generales a la reunión del Frente Unidad Docente Bonaerense, para construir unidad, para tener coherencia y para no faltar a la verdad y a lo que hemos construido en la organización hacia dentro de las escuelas. Lo que se decide en las escuelas es lo que se vota en el plenario. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, un tema que por supuesto vamos a seguir muy de cerca y bueno, esperemos que se pueda resolver en algún momento. Ya a esta altura lo vemos como muy complicado, pero en algún momento tiene que haber una respuesta y una solución. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Vero, vamos a una pausa, ¿te Dale. parece? En minutos volvemos con más Casi Todo de Verdad, quédense, ya volvemos.